Primero debemos saber y entender cómo llegaron a conformar el globo terráqueo desde cero. Para esto, tenemos que ir al pasado, pero debes dejar todo lo que has aprendido sobre el espacio, los planetas, la Tierra esférica y lo que te enseñaron tus maestros. Hace miles de años, los primeros humanos trataban de entender el universo. Lo primero que harías, siendo un ser humano inteligente, es crear el tiempo. Para crearlo, es probable que necesites de las luces que giran a tu alrededor. ¿Cuál es la mejor luz para empezar con esto? El Sol, porque es la luz más grande y es la que vemos todos los días. Empezarás poniendo un palo perpendicular al suelo. Observa si te das cuenta de que la sombra dibuja diferentes semicírculos a lo largo del año. Luego ves que el Sol se aleja más y vuelve más tarde. El clima cambia mientras el Sol se mueve, la Luna se mueve y te das cuenta que puede afectar a las mareas de alguna forma. Entonces empiezas a pensar en las estaciones. Luego te das cuenta que necesitas algo para navegar y creas la brújula. Después te das cuenta que todas las otras luces en el cielo están conectadas. Entonces creas el astrolabio, para medir los ángulos de cada una de las luces en el cielo al mismo tiempo. Cada vez descubres y aprendes más. Ahora querrás saber la forma del lugar donde vives. Este es un gran problema. Para resolverlo, solo tienes la luz del sol, las sombras, probablemente una cinta métrica y tu cerebro. Lo siguiente, para muchos que saben de geometría y matemáticas, puede ser fácil, y para los que no, los invito a que se queden y lo vean, porque es muy importante y no es tan difícil de entender. Ahora nos ubicamos hace 2000 años, en la época de Eratóstenes. En ese tiempo, probablemente creerás también que la Tierra es plana, porque es lo que se observa. Lo primero que podrías querer hacer para entender el universo es medir las distancias entre nosotros con el Sol, la Luna y las estrellas. Para hacerlo tendrás que triangular al Sol. ¿Y cómo se hace eso? Vas a necesitar al menos 2 palos. Los vas a colocar en el suelo lo más lejos posible uno del otro, porque el Sol es obviamente grande. Luego, mides la sombra de los 2 palos al mismo tiempo para obtener los ángulos de elevación del Sol, y después sacas la distancia. Así, por ejemplo, si la distancia entre estos dos es de 2074 millas y sus ángulos de elevación son ambos de 75 grados, la distancia al Sol será de 3870 millas. Aquí están las matemáticas detrás de esto. Es muy sencillo. Pero aquí está el problema que hizo dudar a la gente de aquella época que la Tierra es plana. Mira este diagrama. Esta es la Tierra, este es el Sol y estos son los ángulos del Sol durante las 12 horas del día. Si estás aquí a 75 grados y un amigo tuyo también está aquí, pero al otro lado a 75 grados, obtienes esa altitud del Sol de 3870 millas. Entonces, si quieres volver a hacer el experimento, pero le dices a otros amigos que lo hagan contigo al mismo tiempo, desde otras posiciones en la Tierra, que estén en la misma línea, no obtendrán el mismo resultado. Tú y tu amigo obtendrán la misma distancia que antes, pero las otras personas que están más alejadas entre sí obtendrán distancias menores al Sol, incluso si todos están haciendo el experimento al mismo tiempo. La altitud del Sol va a ser menor para el segundo, y el tercero lo tendrá a una menor altitud, y el siguiente todavía más. Pero, ¿cómo es esto posible? Los ángulos deberían cruzarse en un solo punto, porque solo tenemos un Sol, no muchos soles distintos. Entonces, ¿cómo pueden verlo otras personas en diferentes altitudes? ¿Cómo se pone y sale el Sol? Este gráfico lo realizó el Dr. Sack en función de ángulos reales. Si eres alguien inteligente que sabe de geometría, ¿qué harías para resolver este problema? Como ya lo mencioné, todos los ángulos tienen que ir a un punto. Por ejemplo, si estás en un pasillo y pones un foco en medio, tú te alejas y mides el ángulo de elevación de ese foco. Obtendrás la distancia, que estará apuntando directo a ese foco. Si te alejas más y haces lo mismo, obtendrás la distancia exacta al foco. Así es como funciona. Pero en el caso del Sol, no funciona así. Entonces, Eratóstenes o quien haya hecho este experimento por primera vez, se dio cuenta de que la Tierra no podía ser plana. Así que pensaron en curvarla para que la geometría funcione, porque tiene que funcionar de una forma u otra. ¿Qué sucede cuando se curva la Tierra?
Los ángulos de las elevaciones comienzan a moverse hacia arriba. Entonces, ¿qué sucederá si seguimos curvándola hacia abajo? Eventualmente, estos ángulos se volverán paralelos unos de otros y seguirán coincidiendo con la realidad, porque no cambiamos las sombras en absoluto. En este caso, ya tenemos un solo sol, porque todas estas líneas nunca se intersecarán o cruzarán en ningún punto, porque son paralelas unas de otras. Por eso nos dicen que los rayos del sol son paralelos. Pues, ¿qué ocurre cuando queremos hacer o queremos dibujar los ángulos de elevación en una tierra plana? En este ejemplo, la tierra plana es el papel, ¿vale? Y los ángulos de elevación son estos dos palos que tengo, bueno, los 4 palos que tengo en los laterales. El palo del medio es el ángulo 90 grados que va directamente hacia el sol. Y todos estamos viendo el sol al mismo tiempo, ¿vale? Pero los que están muy lejos están viendo el sol muy abajo, pero los que están muy cerca al punto 90 grados lo están viendo un pelín más arriba, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos 2 soles? No, sabemos que hay solamente un sol. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a solucionar el problema en la Tierra plana? Pues hace 2000 años supuestamente no sabían cómo solucionarlo. Entonces lo que han hecho es curvar la Tierra. ¿Y qué ocurre cuando empezamos a curvar la Tierra hacia abajo? Las líneas empiezan a separarse desde arriba y al final llegan a ser paralelas, ¿vale? O sea, curvaron la Tierra para que los ángulos coincidieran. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto deberíamos curvar la Tierra para hacer estas líneas paralelas entre sí sin cambiar los ángulos? Porque estos ángulos son inmutables, ya que pueden medirse en la vida real. ¿Cuál es la circunferencia que puede hacer que todas estas líneas parezcan paralelas y al mismo tiempo que todos estos ángulos se crucen en un punto en el cielo, que es el Sol? ¿Cómo lo hacemos? Nos dicen que Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra, y cuando mides la circunferencia, sabrás la distancia entre estas dos líneas. ¿Cómo lo hizo? Si obtienes los ángulos y fuiste lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que después de cada 1037 millas, comenzando desde el ángulo de 90 grados, siempre es 15 grados menos. Verás una fórmula a través de estos números y podrás hacer una figura con ellos. Cualquiera con un cerebro matemático simple puede hacer eso. Si deseas curvarla hacia abajo, debes crear un círculo con este radio exacto de 3959 millas. Y todo lo que tienes que hacer es seguir las matemáticas de Eratóstenes. Vamos a explicarlo. Debemos tomar un círculo y dividirlo en 24 partes iguales. Cada parte representa una hora. Es el tiempo que usamos hoy en día. Y como se dijo antes, los humanos creamos el tiempo. Elegimos que el día fuera de 24 horas por alguna razón. Entonces, si dividimos un círculo en 24 horas, ¿qué pasará? No importa qué tan grande sea el círculo. Todos estos ángulos seguirán siendo los mismos. Cuando tú divides el círculo en 24 horas, obtienes 15 grados en cada ángulo. Cuando sabes esto, tienes que hacer algo más. Debes dibujar una línea desde el centro del círculo hasta el Sol. Entonces, si quieres medir el ángulo del Sol, te va a dar 90 grados. No importa qué tan grande sea el círculo o la bola. Este ángulo será de 90 grados y este siempre será de 75 grados. Y este será de 60 grados en todas las escalas. Entonces, siempre habrá 15 grados entre cada línea. Al hacer esto, ya estamos asumiendo que los rayos de luz son paralelos entre sí. Por ahora, esta es la única forma de hacer que los ángulos funcionen. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos conocer la circunferencia real del círculo. Porque si asumimos que la Tierra es un globo, entonces tiene que tener una circunferencia. ¿Cómo medimos la circunferencia usando los ángulos reales del Sol? Aquí viene Eratóstenes, quien supuestamente lo calculó hace 2000 años, y hoy todavía usamos sus matemáticas como prueba. Lo que hizo fue medir la distancia en la vida real entre este ángulo de 90 grados, Siena, y un segundo punto en la Tierra, Alejandría, y luego midió el ángulo del segundo punto que estaba prácticamente aquí en medio. Así que hizo sus famosas matemáticas y obtuvo 25.000 millas. Entonces sí, al conocer la circunferencia, todos los ángulos de elevación que observamos comenzarán a coincidir en la realidad. Si vas a cualquier parte de este círculo, todo lo que tienes que hacer es medir tu ángulo, y si lo comparas con la vida real, obtendrás exactamente el mismo ángulo. Es realmente una idea genial, porque puedes saber dónde están las personas simplemente conociendo su ángulo de elevación y azimut.